Un día más de trabajo en la finca. Hoy vamos a hacer el suelo. ¿Qué haces, Moni? Pues echar oxidit por todos lados. Muy bien, pues hemos removido la pieza de atrás de la puerta. Quitado. Es que este portugués es... Y como se puede ver había aquí unos cuantos óxidos. Así que lo hemos, como todos los demás, lijado, limpiado y el oxirón mágico. Y aquí al lado estamos sellando los tablones de abedul, que es fenólico, pero pues una precaucióncita extra. Aquí pintamos los bordes con una selladora para estar seguros de que no puede entrar humedad. A ver, aquí tenemos a Moni cubriendo con un adhesivo los agujeros del suelo y vamos a volver a montar aquí la protección de la puerta de atrás. Ahí estamos. Tuki, hola mi amor, hola mi amor. Hoy vamos a hacer el suelo. Para eso estamos cogiendo las medidas de todos los relieves que se salen de la línea recta del tablón. Ya hemos hecho uno de los cortes que encaja justo con el saliente del metal de ese lado de la pared, y del otro, como el tablón no tiene la anchura de la furgo, tendremos que poner otro. Aún así hemos guardado la base de la camperización anterior por si nos pueden servir los recortes para usarlo de plantilla. ¡Qué guapo! Hoy vamos a poner el suelo. Bueno, primero tenemos que poner el aislante, luego los taquitos de madera y aquí estamos cortando el suelo. Está muy abajo esto. En el suelo colocamos K-Flex de 10 milímetros para no perder altura interior. Después de haberlo recortado a medida, hemos vuelto a limpiar y desengrasar para estar seguros de que se pegaba sin problemas. Hay algunas bolsas de aire. Moni está terminando de hacer nuestra barrera de vapor en el suelo, uniendo el K-Flex a la pared con la cinta de aluminio. La cinta de aluminio ayuda a crear una barrera continua que impide el pasaje del agua que pueda derramarse o condensarse hasta el suelo de la croqueta. ¿Qué pasó? ¡Ese perro guapo! Vale, ¿qué vamos a hacer? Vamos a mover los tablones para medir las barritas de madera que tenemos que poner en el suelo. Los listones de madera sirven para que los tableros de contrachapado no aplasten el K-Flex y este pueda cumplir su función. Para fijarlos al suelo, usamos tornillos autoperforantes de acero inoxidable. Por si nunca lo has usado, estos tornillos se fijan mejor a bajas velocidades, ya que si usas el taladro a alta velocidad, la punta se calentará y no perforará jamás. Bueno, hemos llegado hoy a construir. ¿Qué vamos a hacer hoy? No se sabe. No se sabe.
Bueno, básicamente hemos instalado todo el suelo con Kaiflex y lo hemos cubierto cortando y pegando de forma que quede homogéneo como una pieza única. Pero no habíamos pensado en que queríamos robar el menor espacio posible a la altura de la furgoneta, porque si no este señor de aquí no cabe. Es lo que tiene ser un gigante. Así que ahora estamos viéndolas un poco fastidiadas para ver dónde poner los listones de madera de forma que roben el menor espacio posible a la altura. El Kaiflex, a pesar de haber intentado ponerlo lo más pegado posible, se nos ha inflado un poco y parece que ha entrado aire en algunas rendijas. Esperamos que eso no sea un problema. Y por aquí, como esto va todo a ensayo-error, habíamos hecho ya ayer unos pocos agujeros para clavar los tornillos de las vigas a la chapa, que tendremos que tapar ahora, porque en vez de colocar la viga sobre el resalte de aquí, la queremos meter aquí abajo para ganar 1 centímetro de altura o 2. Vamos a poner una aquí y otra aquí, porque tenemos esta pieza que igual es un poco mal jugado, que son un poco pequeñas por los cortes que hemos hecho en los tablones. Queremos que quede sujeta del todo para que no se deforme. Entonces vamos a tener una aquí y otra aquí, una más o menos aquí a la mitad para dar un poco de soporte a la zona donde vamos a caminar, y otra justo por debajo de donde van la línea de muebles. Ya están los muebles. Luego en la parte del maletero no vamos a ser tan tiquis con sujetarlo todo súper perfecto, porque tampoco vamos a caminar ahí, aunque se ponga peso. No hay tanto desgaste, no hay tanto movimiento para un lado y para el otro. ¿Pero cuántas vigas vamos a poner en el maletero? 2. ¿2 o 3? ¿O 3? Más bien 3, ¿no? Algo así. ¿Tú qué opinas, Tura? Hola, Don, ¿qué tal, Pitufo? Y todos estos gatitos preciosos. Que así da gusto hacer furgos y lo que sea, ¿verdad? Hola, Pitu. Mau. Es un sinvergüenza este perro. Hoy Don se ha levantado con ganas de juerga. Hola. Selfie caballo. Moni está poniendo el Kaiflex que queda en ese cantito. El caballo nos está intentando tirar la cámara. Aquí seguimos a pico y pala. Este tío va a abrirse la mano con el destornillador. Candy, no entres en la furgo. Intentando entrar. No te vayas ahora. Como dato, el Kaiflex, aunque le hagas un agujero para quitarle el aire de dentro, se empalma y no hay ningún problema. Un día más de camperizar tu furgo con un perro gigante. Y hola, soy Don. Lo que vamos a hacer hoy es terminar el suelo. Ya está. Este tío siempre quiere terminar todo en cuanto llega aquí. Pues tenemos que levantar todos los tablones, que vamos a añadir como unos taquitos del mismo espesor que los listones para dar un poco más de sustentación a los tablones para que no se deformen, porque si no, como tenemos 5 piezas cortadas por separado, hay puntos que no están bien apoyados. El suelo básicamente es una capa de Kaiflex que cubre toda la superficie. Luego hemos metido unos lingotes de madera de 13 milímetros de espesor y los hemos puesto todo lo largo, longitudinalmente, adelante y atrás de la furgo, para así poder apoyar esto sobre el Kaiflex y el tablón de madera sobre los lingotes. Hemos cogido un tablón de madera que es madera fenólica de abedul. Sí, un contrachapado fenólico. Bueno, la cosa es que hemos puesto todo el suelo con Kaiflex y hemos cortado el Kaiflex con tijeras. Importante, mejor usar tijeras, no cúter. Porque el cúter se queda pegado y se desgastan las hojas. Las tijeras no tanto. Hace un corte más limpio. Una vez hemos pegado Kaiflex por toda la superficie, haciendo Tetris como podíamos, todas las rendijas entre unas placas de Kaiflex y otras las hemos recubierto con una cinta de aluminio metálica.
Entonces, una vez todo el suelo estaba sellado, hemos comenzado a atornillar las barras que acabamos de enseñar de madera a la chapa. Estos son los tornillos autoperforantes que hemos comprado para clavar los lingotes de madera. Tienen la punta esto que va comiendo el metal y no hay ningún problema. Para clavar los tornillos autoperforantes hay que usar una velocidad baja, porque si no la punta se calienta y no va a perforar la chapa nunca. La idea es poner taquitos que vayan haciendo una superficie más sólida para apoyar los tablones de madera, porque hemos visto que hay personas que de mucho pisar siempre en el mismo sitio se acaba con el paso del tiempo apoyando el tablón de madera. Aún así hemos puesto un tablón de 12 milímetros. Sí. ¿Por cuánto? Bueno, por la altura de la para dar un poco más de solidez al suelo. Y de ahí simplemente nos quedará atornillar los tablones de madera a los taquitos que hemos puesto abajo, pero esa parte ya no tendrá que pasar la chapa y así no tenemos que hacer tantos agujeros. Lo que hemos hecho, como estábamos contando, ha sido clavar unos listones por encima del K-Flex. Hay gente que pone el K-Flex y simplemente el tablón por arriba, pero como habíamos dicho, como se va abollando y siempre vamos a estar transitando por los mismos sitios, se va a empezar a deformar el tablón, el K-Flex se va aplastando siempre en el mismo sitio y a la larga creemos que no estaría tan sólido. Así que hemos añadido los listones por encima, los hemos intentado nivelar más o menos para que estén más sostenidos. No sé cómo se dice. Así ahí están clavados los tornillos. Y si lo vamos a atornillar aquí y aquí. Hemos cogido unos tornillos de... Aquí están todos los taquitos de madera. Unos tornillos de 2 centímetros para que pasen nuestro tablón de 12 milímetros y se claven en la madera de abajo. Como vamos a poner varios, no hay problema porque se clave poco en la madera de abajo. Un perro muerto. ¡Soy un calamar! Hola, Don. Pegando ¡Ay, se me quedó una astilla! los taquitos en el suelo Con silicona. con un adhesivo, no es silicona. ¿Qué es? Es lo mismo que hemos usado para tapar los agujeros en el suelo de la furgo. Lo que vamos a intentar hacer es pues distribuir para que no se hunda el tablón entre los listones. Al principio habíamos pensado de añadir unos tablones en horizontal, pero eso nos haría o complicar mucho la vida, porque tendríamos que hacer los recortes del oleaje que hay en el suelo, o perderíamos muchos centímetros porque tendríamos que clavar todos estos listones no en los puntos intermedios que hemos clavado, que sea ni en los más altos ni en los más bajos de todo, sino en el punto medio de altura de la furgo, del suelo de la furgo. Ya sabemos que este es un poco cutre, estábamos pegando superficies no limpias, pero el objetivo es solo que esto no se mueva, para que luego posemos el tablón encima y que se pegue al tablón. Hay un tiroteo aquí al lado de castañas cayendo en el tejado. Vamos a colocar pequeños tacos de madera entre un corte y otro corte del suelo para poder atornillar a los dos lados y que las juntas queden sólidas y no pueda hundirse justo donde va el corte. Una vez pegados todos los taquitos con silicona al K-Flex, estamos poniendo cola de madera por encima para ahora solamente posar lo que sería el tablón y que se quede pegado y fijado, intentando hacer el menor número posible de agujeros que vayan a la chapa. ¡Cola de madera! Os presentamos al ladrón profesional de zapatillas. Don, no estarás robando la zapatilla de Jose.
esta zapatilla no es tuya. ¿Ah? ¿De quién es esta zapatilla y por qué la has robado? Pues nuestra técnica ha funcionado y este tiene un aspecto bastante sólido. Estábamos pensando que nuestros tornillos igual eran muy cortos porque solo entraban con medio centímetro en los listones, pero no parece que esto vaya a ningún lado. Así que bien, la mitad de adelante está hecha, vamos a seguir con la mitad de atrás. ¡Fuerte! Sí. El suelo está todo atornillado y ahora tenemos aquí a nuestra maestra siliconera rellenando los huequitos entre los tablones. Para ver si dejamos esto un poco más bonito y para que no se cuelen líquidos después. Y mientras tanto vamos a hacer aquí un layout de cómo va a quedar la cosa, que estamos aquí con dudas, si van para aquí, si van para allá, y dónde va el agua caliente y ¿Estamos con dudas? Estamos con dudas. Esperamos haber sido claros, pero si tienes alguna duda, pregunta o comentario, no dudes en escribirla aquí abajo. En el próximo episodio te enseñaremos las ventanas que vamos a instalar. No olvides suscribirte a nuestro canal para no perdértelo.